Qué bendición poder estar juntos para adorar a Dios. Y hace un momento que estábamos cantando la última canción de adoración, cantábamos Santo, ¿verdad? Y nunca había pensado de esta manera, pero la canción, y bueno, está basada en la palabra, pero dice Santo por siempre, Santo por siempre. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos un Dios diferente, único, que no cambia, y eso siempre va a ser Dios, ¿sí? Y ese es el desafío que tenemos al caminar con Dios, en que nosotros muchas veces sí tratamos de cambiar ciertas cosas, ¿no? Aún aquellas cosas buenas, no todo el tiempo somos buenos, ¿verdad? Pero Dios todo el tiempo es bueno. Y todo el tiempo Él es santo. Y va a demandar que nosotros podamos apartarnos para Él, ¿sí? Él escogió, un Dios santo, escogió tener para sí mismo un pueblo santo. Y es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros podemos de una manera perfecta vivir en santidad para Dios, pero tenemos su gracia. ¿Tenemos su qué? Tenemos la gracia de Dios, que la gracia de Dios es algo que no merecemos. Esa es la gracia. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, su gracia nos ayuda a poder acercarnos a Él. Por eso hay un versículo, ¿verdad?, que dice: bástate solo de mi gracia. Pero no debemos de abusar de esta gracia como un permiso para vivir pues así como queramos, ¿verdad? Y siempre esperar la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es un recurso que nos ayuda a permanecer. ¿Nos ayuda a qué? A permanecer. Hay momentos donde tú y yo podemos sentirnos fortalecidos y decir: sí, yo voy a salir adelante y con la ayuda de Dios. Pero hay momentos en donde sentimos que no podemos, ¿verdad? Es donde decimos: Señor, dame de tu gracia, ¿verdad? Que es algo sobrenatural, es algo más allá de nuestra capacidad, es algo más allá de nuestras fuerzas, es algo más allá de nuestro entendimiento. Y es lo que Dios nos ha dejado para poder permanecer. Necesitamos permanecer en Dios, y en nuestro caminar con Dios hay un desafío que tenemos de que Él sea formado en nosotros, que podamos dar los frutos de Él, no nuestros frutos, porque mis frutos son malos, ¿sí? Son los frutos del Espíritu de Dios en mi vida, que yo tengo que permitir que se puedan producir. Pero la realidad es que a veces batallamos y pareciera que nuestros frutos siempre son malos. Pero tú y yo fuimos llamados a vivir una vida de rendición, de morir a nosotros mismos, para que Él pueda vivir en nosotros, para que cada vez se pueda manifestar más la vida de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a permanecer cada vez más en eso, ¿sí? Que sea Cristo en nosotros, no yo, sino Cristo en mí. De tal manera que esa permanencia de Dios, de su Espíritu Santo, de su palabra y de su voluntad, cada vez más afirmen esa nueva identidad en Dios, una nueva vida en Dios. Ahí los que están tomando el curso de bautismo, ¿verdad?, se llama nueva vida, porque hemos muerto a nosotros mismos, pero ahora hemos resucitado una nueva vida. Así que debemos de permitir, a través de la permanencia, a través de nuestra relación con Dios, a través de nuestra obediencia a Dios, que cada vez más se manifieste esa vida nueva. Porque a lo mejor al principio uno podría decir: pues ¿cuál vida nueva, verdad? Sigo teniendo luchas. Bueno, es a través de la permanencia, de permitirle a Dios a que siga obrando, que se va a ir manifestando cada vez más esa vida nueva. Y todos estamos en ese caminar, no importa cuántos años tengamos de estar caminando con Dios. Entonces necesitamos que se siga reflejando esa vida nueva en Dios. Pero tenemos que entender que necesitamos permanecer cada vez más en ese propósito de Dios. Y vamos a orar que Dios nos ayude el día de hoy a través de su palabra a permanecer. Por eso que el congregarnos, el escuchar la palabra y la oración son disciplinas que nos ayudan a que se forme cada vez más Cristo en nosotros. Hoy el equipo de liderazgo en la mañana estábamos orando
Y hablábamos que la permanencia en la oración es la que nos hace entrar en la voluntad de Dios. Cuando tú y yo oramos, renunciamos a lo que nosotros queremos. No es la oración para decirle, Señor, quiero que me des esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Y aprovecho para pedirte esto y esto y esto y acá. No, la oración es para, Señor, si hay necesidades, las pongo delante de ti, pero yo quiero que se haga tu voluntad, ¿sí? Y ahí Dios nos va llevando a través de la oración a entrar en su voluntad. Así que qué bueno es que podamos estar juntos, congregándonos, orando constantemente, estando sirviendo al Señor, estando escuchando la palabra de Dios, porque eso definitivamente cada vez nos va a ayudar a que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque sabemos que eres tú el que nos ha sostenido. Si hoy estamos aquí es porque tú has sido bueno, porque tú has sido paciente y porque nos das nuevas oportunidades. Nos has dado nuevas oportunidades. Y Señor, aún y a pesar de nuestros errores, no nos has desechado, porque tú tienes un propósito y te has determinado en poder manifestar tu reino, tu poder sobre la vida de cada uno de nosotros. Y hoy estamos aquí confiando en eso, no confiando en nuestras capacidades, habilidades, en qué tan buenos podemos ser. La realidad, Señor, es que sin ti estamos perdidos. Podemos hacer cualquier cosa lejos de ti, Señor. Necesitamos depender de ti, de tu palabra, de tu presencia en nuestras vidas, y que eso guíe nuestro caminar, que eso transforme nuestra vida, y que al permanecer años, días, meses, empecemos a ver frutos, Señor, de una vida de obediencia, Señor, y que podamos caminar con seguridad, podamos caminar, Señor, con fe y con esperanza. Aún en medio de las dificultades y las adversidades, podemos mantenernos, Señor, con una esperanza segura, Señor, que está puesta solamente en ti. Aquí estamos, sigue haciendo esta obra en cada uno de nosotros. Todos estamos necesitados el día de hoy, Señor, de que tú sigas obrando, de que no descanses, Señor, sino que sigas trabajando en transformar nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que todavía tienes para cada uno de nosotros. Queremos estar dispuestos. Di conmigo, Señor Jesús, estoy dispuesto a poder seguir tu voluntad y a lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias, porque no lo voy a hacer solo. Tengo a tu Espíritu Santo, tengo tu palabra y tengo toda tu provisión para alcanzar la meta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios, que es bueno que podamos estar en la casa de Dios juntos. Y vamos a entrar directo a la palabra. Puedes abrir tu Biblia en el libro de Marcos, el Evangelio. Se acostumbra a decir, ¿verdad? El Evangelio según Marcos, ¿verdad? Porque cada uno de los evangelios, pues lo escribe uno de los discípulos. Y desde su perspectiva, desde su experiencia, cuando Jesús caminó aquí en la tierra, claro, guiados bajo el Espíritu Santo, pero cada uno tenía una perspectiva, ¿verdad?, diferente. Ahí vemos como el Evangelio según Juan, pues es como que él habla de sí mismo como el discípulo amado, ¿verdad? Pues claro, él lo está escribiendo. Pero tenemos, en Marcos quiero leer una parte de un milagro que Jesús hizo aquí en la tierra a un hombre. Marcos capítulo 10, versículo 46. Creo que no vamos a tener ahí los textos en la pantalla, pero si tienes tu Biblia, puedes seguirnos ahí en tu Biblia, o específicamente abre tu celular para buscarlo ahí de manera digital y puedas seguir ahí la lectura. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice de esta manera: entonces vinieron a Jericó, hablando acerca de Jesús y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Cuando la Biblia dice que era una gran multitud, eran probablemente cientos o miles, pero dice, y una gran multitud, Bartimeo el ciego. Di conmigo, Bartimeo el ciego.
De hecho, yo creo que nada más de una ocasión hemos escuchado acerca de este hombre, Bartimeo. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, porque estaba imposibilitado y de alguna manera pues pedía, ¿verdad?, un apoyo, y su vida se había definido por esta discapacidad, y dice que estaba allí sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces o comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que lo callasen. Pero él clamaba mucho más, empezaba a gritar más alto y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo Jesús? Imagínate eso. O sea, no se compara, pero imagínate a un diputado caminando, ¿verdad?, o al presidente, y va ahí con la multitud y de repente se detiene con una persona que a lo mejor socialmente no es una persona tan influyente, a lo mejor alguien a quien han despreciado, a lo mejor alguien que le han dicho no le hagas caso, no te acerques, etcétera. A lo mejor él pedía y muchos ni siquiera pasaban para ahí, a lo mejor para no darle. Pero imagínate que se detiene alguien tan importante. Dice aquí que él entonces, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego. A mí se me imagina, ¿verdad?, como cuando está un artista así famoso, va en su concierto y de repente se quiere subir alguien del público, ¿no? ¿Y qué hacen todos los que están ahí? No, lo tlaquean, ¿verdad? A un futbolista cuando quieren una foto, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando el artista, el futbolista, el que esté ahí le dice: déjenlo pasar? Como que ahora sí los guardias no, sí, rápido, rápido, tráiganlo, ¿no? Cuando al principio le estorbaban. Pues imagínate, es algo así. Hay una multitud alrededor de Jesús. Este hombre ciego en esta condición escucha que Jesús está pasando por ahí y empieza a clamar y decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Y muchos empiezan a estorbarle, a impedirle que se acerque a Jesús. Pero Jesús se detiene y le dicen: a ver, tráiganme a ese. Yo creo que ahora sí, ¿verdad? Todos ahí los discípulos o los que estaban ahí, rápido, tráiganselo. Jesús le está llamando. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahora hasta espirituales, ¿verdad? Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, y es increíble esto, arrojando su capa, porque la capa significaba, era como el permiso que este hombre tenía para estar ahí pidiendo un apoyo, ¿verdad? A lo mejor ahorita se usa un gafet, ¿verdad? Ahí de que, pues, permiso, ¿verdad?, para estar en el centro, etcétera. Pero este hombre tenía su capa. Y cuando le permiten acercarse a Jesús, dice que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. O sea, como que ya vemos una determinación en este hombre. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? A mí me encantan siempre las preguntas de Jesús. Como cuando le preguntaba a algunos: ¿quieres ser sano? Es como, algunos podrían decir: claro que quiero ser sano. Pero las preguntas de Jesús van más allá. ¿Para qué quieres ser sano? ¿Sí? ¿Para llevar la misma vida? Creo que no tiene sentido que te sane para que lleves el mismo estilo de vida, ¿sí? Pero aquí Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo: te ha sanado, le dijo: te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y hasta ahí vamos a leer. Tenemos esta historia, pues cuando nos detenemos, ¿verdad?, en esos detalles, podemos imaginarnos el impacto de este milagro, que obviamente tiene el propósito y quedó con el registro de poder hablar a nuestra vida.
el poder exhortarnos, el poder animarnos. Y como iglesia debemos ser radicales contra lo que hoy en día se llama normal. Existe todo un sistema de aspectos, ¿verdad?, antinaturales que van en contra de lo establecido por Dios, los cuales hoy son normalizados. Sin embargo, es parte del cumplimiento de la palabra de Dios el esperar que este tiempo sea tan complicado, ¿no? Para los que pasaban por ahí, era normal ver a este hombre ahí, ¿no? Yo creo que ya tenía varios años, de hecho en alguna de las partes específicas, ciego de nacimiento. Entonces imagínate, era ya algo normal ver a este hombre ahí. Pero para Dios, para Jesús que pasó por ahí, Él sabía que no era algo normal, que algo tenía que hacerse. Pero y hoy vivimos ese tipo de tiempo donde tantas cosas se han normalizado en nuestra sociedad, en el mundo. Y no solamente en el mundo, sino aún dentro de la iglesia. Aún entre nosotros se han normalizado ciertas cosas que decimos, bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Y que decimos, acéptalo, vive así, y que no son del propósito de Dios. Ciertas conductas a veces sutilmente han llegado inclusive a nuestra propia vida, a nuestros hogares, y se han normalizado. Se han normalizado matrimonios pues que no están funcionando bien. Un matrimonio disfuncional es algo muy normal, ¿verdad? Y a veces es tan normal que cuando un matrimonio que está caminando con Dios se ve en dificultades, pues pensamos que así debemos de continuar, que debemos de acostumbrarnos a vivir de esa manera y no buscar que Dios obre o haga un milagro en nuestra vida. Pero inclusive esto es parte de lo que Jesús y en la Biblia muchas veces se habló de los últimos tiempos, de que la maldad iba a aumentar. Quiero leerte una porción en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Todo lo que quiero compartirles se va a centrar en la historia que acabamos de leer de Marcos, pero quiero pasar por esta porción. 2 de Timoteo 3, 1 dice, también debes saber esto. Le está hablando Pablo a Timoteo, a un pastor joven, pero que esta porción en específico, aunque Pablo se la está diciendo a Timoteo, se reconoce como algo que está hablando más allá al tiempo de Timoteo, está hablando a nuestro tiempo, ¿sí? Algo profético. Y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Que anhelan tanto su propia felicidad, que están buscando su propia satisfacción, que se aman tanto a sí mismos, que estarán dispuestos a renunciar, a dejar, a abandonar para buscar su propia felicidad. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, y no está hablando específicamente de hombres, sino también hombres y mujeres, y de soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Qué tremendo, ¿verdad? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice Pablo a Timoteo, sí, hablando acerca de que vendrán tiempos peligrosos. Y si hoy vemos la condición, ¿verdad?, en el mundo, en la sociedad, claro que vemos hombres y mujeres así. Yo recuerdo una noticia que sonó mucho, creo que tiene un poquito más de un año, pero una mujer que fue sentenciada en Estados Unidos porque dejó a su bebé en casa, que estaba tan estresada, tan abrumada, que se fue de vacaciones y dejó al bebé solo en casa por 3 días, más de 3 días, algo así, 10 días, por 10 días. Y yo escuchaba la noticia y uno dice que no se imagina uno eso, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede llegar así? La noticia da algunos detalles que digo,
porque encontraron al bebé pues en sus propias necesidades, y pues ya murió de hambre, de no tomar leche y todo los cuidados. Pero qué terrible. Y uno puede, y como esa hay muchísimas, ¿sí? Más crueles, menos crueles, pero igual de fuertes, ¿no? Y Pablo anuncia acerca de que vivimos en tiempos así. Y Marcos capítulo 10, lo que leímos en el versículo 46, nos habla de un hombre llamado Bartimeo, quien era ciego de nacimiento. Este hombre se encontraba sentado en una esquina, escuchando a la multitud que venía detrás de Jesús, y entendió que debía gritar para poder ser escuchado. Esta historia habla acerca de un hombre con un problema. ¿Y cuál era el problema de este hombre? Que era ciego, ceguera. Y habla acerca de una ceguera natural, literal. Él no podía ver, como la que podemos ver hoy en día, algo natural, una ceguera natural. Yo me resisto a usar anteojos, ¿verdad? Siempre cuando me hacen el examen sale ahí poquito, ¿verdad? Que necesito poquito. Y algunos me dicen, pues a lo mejor ya deberías de empezar a usarlos, pero yo me resisto, es como que no quiero usarlos. Pero aquí hay muchos, ¿verdad? Mi esposa, híjoles, ella, ¿cuánto usas en un ojo? 9 y 10. O sea, básicamente ya sin lentes no ve, ¿sí? O no puede distinguir bien. Un grado, ¿verdad? De que le impide ver. Pero aunque algunos a lo mejor tienen un problema, ¿verdad? En la vista, cierto grado, podríamos decirlo, de ceguera natural, y no es necesario tener nuestra vista perfecta para movernos en este mundo, ¿verdad? En esta vida. Sin embargo, a nivel espiritual también existe un tipo de ceguera, ¿sí? Y que inclusive la Biblia habla específicamente que esta ceguera se encuentra en el ser humano principalmente cuando no conoce a Cristo, cuando no ha tenido un encuentro con Dios, cuando no ha reconocido su necesidad de Dios. Hay una ceguera porque todos estamos necesitados. Y si alguien dice yo no necesito a Dios, la Biblia le llama que esa persona está ciego. ¿Y qué quiere decir eso? Que está incapacitado de poder ver la realidad, ¿sí? Y eso es una verdad. En poder encontrarnos personas que dicen yo no necesito a Dios. Claro que hay personas en esa condición. Inclusive para estas personas pudiera ser absurdo lo que tú y yo estamos haciendo en este lugar, en lo que creemos y en lo que hacemos como hijos de Dios. Puede decir, la Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego a las realidades espirituales. Me gustó mucho una conferencia que daba el profesor Joel hace apenas un mes, 2 meses, que habló acerca de la realidad, ¿sí? De la verdad, ¿sí? Y que muchas veces aquellas cosas que no se ven no es la verdad de Dios, ¿sí? Puede ser una realidad, cierto dolor, ciertas dificultades, pero no es la verdad. Y a veces nos guiamos y nos dirigimos por las circunstancias, pero no por la verdad de Dios. Y eso la Biblia le habla que es un tipo de ceguera, de estar incapacitados de ver las realidades espirituales y de siquiera desear el remedio contra nuestra propia ceguera, ¿sí? Hay personas que por más que tú les quieres ayudar, es que yo puedo solo. Y es como uno dice, ¿cómo crees que vas a poder solo? O sea, necesitas, pero hay una incapacidad, ¿verdad? No es que no estoy tan mal. Y tú dices, no estás tan mal, perdiste todo, ¿no? Y a veces hay una incapacidad para ver la realidad espiritual. El no reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros. El no reconocer que necesitamos un milagro de parte de Dios. El no reconocer que tenemos un problema,
un problema real y que no debemos de acostumbrarnos, que no debemos de normalizarlo. No deberíamos normalizar ciertas cosas en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. El hombre, en la Biblia habla acerca del hombre incrédulo que está espiritualmente ciego. El que cree, que ve, pero la realidad es que no ve. Y en la palabra de Dios se habla que para el mundo muchas veces podemos ser locos en cuestión de lo que estamos haciendo. Sin embargo, es importante el considerar también la ceguera espiritual dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, el que no conoce de Dios, el que no ha aceptado a Dios, el que no reconoce su necesidad de Dios, pues definitivamente está ciego, ¿no? Pero nosotros que a lo mejor hemos reconocido que necesitamos a Dios, aún así pudiera haber cierto grado de ceguera espiritual en nuestra vida y que pongamos en tela de duda nuestra relación con Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros decimos por automático. Una de esas es que yo confío en Dios. ¿Verdad? Yo confío mucho en Dios. ¿Has escuchado a alguien que lo diga? Yo lo digo, yo lo he dicho, probablemente tú lo has dicho. Pero si tú confías mucho en Dios, la pregunta sería, ¿qué estás haciendo que Dios te ha pedido que hagas? Porque si no estás haciendo nada que Dios te ha pedido, pues ¿cómo puedes decir que estás confiando en Dios? ¿Sí? O sea, si tú dices, yo confío mucho en la IA, ahorita que está de moda la IA, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque ya le he pedido trabajos, ¿verdad? Ya le he pedido fotos, ya. Pero si tú dices, yo confío mucho en la IA, ¿qué le has pedido? ¿Qué te ha hecho? Nada. Pero ¿cómo que confías? Sí, yo confío porque he escuchado todo lo que hace. Pero ¿qué le has pedido que te ha funcionado? ¿Sí? ¿Qué trabajo te ha hecho? Pero alguien que le ha pedido un trabajo, que dice, no inventes, me dejó mi trabajo padrísimo, o los recursos que le pedí, o la foto que le pedí que me editara, padrísimo, ¿verdad? Ahí salí con mi artista favorito, salí ya viejito, no sé, ¿verdad? Pero cuando decimos que confiamos en Dios, tiene que venir de que estamos siguiendo algo, estamos experimentando algo de parte de Él. Y tenemos que poner muchas veces en tela de duda nuestra relación y nuestro caminar con Dios. El detenernos si realmente estamos buscando, si realmente estamos caminando con Dios. Porque imagínate decir, yo estoy tomado de la mano de Dios y que no sea Dios a quien estás tomando la mano, pues aguas, ¿no? Como el pequeñito, ¿verdad? Que piensa que es su papá, ¿verdad? Y agarra la mano y cuando se da cuenta es como, ay, jole, ¿verdad? ¿Dónde está mi papá? Y se va, ¿no? Muchas veces podemos encontrarnos así, porque pensamos que estamos agarrados de Dios, pero a lo mejor estamos confiando en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? A lo mejor nunca le preguntamos a Dios. A mí me ha pasado, muchas veces me he encontrado en que yo doy por hecho que le pregunté algo a Dios, pero la realidad es que solamente lo pensé. Pero nunca realmente fui y abrí mi boca y le dije, Señor, necesito que me ayudes, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? A lo mejor lo pienso, necesito ir a Dios. Dios creo que me va a ayudar. Pero es muy diferente que tú realmente lo hagas y te expongas a Dios. Los discípulos muchas veces luchaban para ver. Y es increíble porque estamos hablando acerca de los discípulos, de quien tenían a Jesús ahí físicamente. O sea, no era en fe decir, Jesús, ayúdame. No, tenían ahí a Jesús físicamente. Fueron discipulados, fueron enseñados, instruidos por Jesús mismo. Y aún así los discípulos muchas veces luchaban para ver, entender lo que Jesús les enseñaba. Cuando Jesús les pidió alimentar a una multitud, les dijo, la multitud tienen hambre,
hay que alimentarlos. ¿Y qué pasó con los discípulos? La ansiedad y la preocupación luego, ¿verdad? ¿Ya viste cuántos son? ¿Verdad? Son más, puros hombres son 5,000, ¿verdad? A ver, cuenta ahí cuántos se registraron, ¿verdad? De hombres, solamente 5,000 hombres. ¿Dónde vamos a encontrar alimento? ¿Dónde vamos a encontrar ahorita una panadería? A ver si en el Sam's va uno y ya se acabó el bolillo a las 3, ¿verdad? Ya se acabó el pollo a tales horas. ¿Dónde vamos a encontrar ahorita para 5,000, más de 5,000 personas? Y la ansiedad y la preocupación no les permitió ver que Jesús ya les había enseñado a confiar en el Padre. En Mateo capítulo 5, capítulo 6, Jesús les enseña acerca de no estar preocupados por todas esas necesidades, que comer, que vestir, ¿verdad? Sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Les habló acerca de que el Padre tiene cuidado de las flores, ¿verdad? Que no hilan, que no cosen la ropa, y cómo Dios las viste. Si Dios tiene cuidado de las aves que no siembran ni ciegan, ¿cuánto más no va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos? Jesús les había enseñado, pero llegaron en un punto que la ansiedad y la preocupación no les dejaron ver que Jesús ya les había enseñado a confiar, y que Dios podía hacer un milagro. Y muchas veces nosotros estamos incapacitados para ver a Dios en nuestra vida. Muchas veces la preocupación y la ansiedad nos estorban para ver a Dios. Es tan fuerte que Jesús habla acerca de que la semilla de la palabra se puede volver infructuosa, no porque la semilla sea mala, sino porque la tierra donde cae la semilla muchas veces hay ansiedad. Hay ese engaño de querer tener más cosas, y más cosas nos van a hacer felices. Y eso nos impide ver a Dios, nos impide ver la respuesta de Dios, nos impide ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida, nos impide ver lo que la voluntad de Dios en esa temporada, en esa situación. En la tormenta acababan de ver a Jesús, ¿verdad? Y de repente ven a un hombre caminando en las aguas. ¿Y qué pensaron los discípulos? Pensaron que era un fantasma. O sea, imagínate eso, ¿no? Era más difícil creer que era un fantasma, pero ellos creyeron que era un fantasma. Pero el temor les impidió ver a Jesús en medio de la tormenta. A lo mejor puede haber ceguera en tu vida, esa es una situación difícil, y a lo mejor lo que piensas que está ahí delante, piensas que es lo malo, y es Dios el que está ahí. A veces nos impide ver que es Dios el que está permitiendo ciertas situaciones. Y estamos ahí orando y reprendiendo, ¿verdad? Y por más que reprendas y ores, no hay nada que pueda hacer. Dice la Biblia que pueda hacer como regresar el brazo de Dios. ¿Quién puede hacer que Dios regrese su brazo? Nadie. Cuando es el enemigo, pues tenemos a Dios, ¿verdad? Tenemos el poder de su palabra. Pero cuando es Dios, ¿qué oración puede? Ninguna. Pero muchas veces el temor nos impide ver a Jesús, nos impide ver obrar a Dios en nuestra vida. Y muchas veces nosotros estamos incapacitados para ver la realidad espiritual frente a nosotros. Y cuando nosotros escuchamos esta historia de Bartimeo, pues es una historia muy trágica. A lo mejor, ¿quién se va a comparar con un vagabundo? Honestamente, muchos de nosotros podríamos decir, no estoy tan mal. La realidad es que yo no soy un Bartimeo. Pero la condición que Dios nos quiere revelar es una condición de ceguera espiritual. En la actualidad, como iglesia, necesitamos orar por discernimiento, porque el enemigo irrumpe de manera cotidiana, no de manera cotidiana, sino nuestra vida cotidiana, de una manera sutil o disimulada, convirtiendo lo malo en bueno. Y es ahí donde comienza nuestra ceguera.
donde comienza a agravarse nuestro problema de ver de la manera correcta. Cuando el enemigo viene de manera sutil a tratar de que lo que es malo, hacerlo que no sea tan malo. Así comienza. Es como que una pequeña distorsión, ¿verdad? Sí es malo, pero no es tan malo. ¿Y cuántas cosas, familia? ¿Cuántas cosas tenemos esa perspectiva? En ciertas cosas que hay en nuestra vida, que vienen a nuestra vida, que vienen a nuestra familia, que vienen a nuestro matrimonio, que vienen de manera personal, cuando estamos solos. Y tú dices, creo que sí es malo, pero no es tan malo. Sobre todo si cierro un ojo, ¿eh? O sobre todo si me hago un poquito para acá, o como que no escucho, o como que ahorita cuando termine voy a leer unos salmos y me voy a sentir mejor, ¿verdad? Voy a poner una alabanza, o al ratito pues ya a ver qué hago para sentirme mejor, pero no es tan malo. Y es ahí donde comienza la distorsión, donde comenzamos a dejar de ver de manera correcta. De hecho, hay una porción donde Jesús mismo dice que si el ojo está mal, todo el cuerpo está mal. O sea, qué tremendo. Si hay algo que nos permitimos, como que si taparle poquito ahí, ¿verdad? Porque solamente voy a ver lo que parece que es medio bueno, lo que no se ve tan feo, entonces ya todo está mal. Y es ahí donde nuestra vida comienza a tomar un rumbo lejos de Dios. Es donde sutilmente comenzamos a apartarnos de Dios y de su voluntad. Y para cuando menos acordemos, nos encontraremos en un lugar complicado. Tú y yo necesitamos atender la voz de Dios. Tú y yo necesitamos constantemente ir a Dios a que limpie nuestra visión, a que purifique. A lo mejor no nos gusta mucho esta palabra, que nos purifique, que nos santifique, porque pues se escucha algo muy religioso, pero al final es que nos aparte, ¿sí? Que vivamos de una manera diferente, que tengamos una perspectiva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vuelvo a repetir lo que decía al inicio, que pueda haber una permanencia a ese estilo de vida, que empiece a definir, y es la permanencia en ese estilo de vida la que va a traer los resultados que queremos ver. Pero estamos en un tiempo donde tú y yo tenemos que definirnos, ¿sí? Donde tenemos que definirnos que Dios tenga misericordia. Ahora, Jesús pregunta constantemente ante cualquier realidad de cualquier persona: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Porque ¿de qué sirve que limpie, que sane nuestra vista? Porque aún así, una persona que pueda ver puede cerrar los ojos. ¿Y de qué sirve que Dios sane nuestros ojos si nosotros vamos a seguir evitando su propósito? Porque Dios nos quiere sanar, pero no es para que ahora sí sigue tu vida, ¿verdad? Te sané para que ahora sí vayas y veas lo que no tienes que ver. O sea, ¿para qué Dios nos sanaría? ¿Para qué Dios nos restauraría? ¿Para qué Dios te daría fuerzas? ¿Para que dañes más eficazmente? No. Dios tiene un propósito. Siempre que Él quiere hacer algo en nosotros, tiene un propósito. Por eso la vida de muchas personas que recibieron un milagro de Dios no cambiaron, porque realmente el milagro no cambia la vida de las personas. Tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Tiene que haber un arrepentimiento. Yo sé que nuestra humanidad nos hace buscar un cambio y un milagro de parte de Dios, pero muchas veces el milagro no va a cambiar nuestra vida, ¿sí? ¿Cuántas veces has visto personas que se han ganado premios, dinero, y tú dices, ahora sí, ¿verdad? Su condición va a cambiar, pero ¿qué resulta de eso? El dinero se va y siguen con los mismos problemas, ¿verdad? Con los mismos problemas económicos. Un mejor trabajo, no, pues ahora sí con un mejor trabajo ya puedo organizarme más. Viene un mejor trabajo
Y los problemas siguen siendo lo mismo, porque el problema no es el trabajo, el problema es el corazón. El problema son nuestros afectos. El problema son nuestras disciplinas. El problema es cómo administramos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro recurso. Yo creo que los milagros que sí transforman es cuando suceden en esa área de nuestra vida. Un milagro en nuestro carácter. Yo antes era peleonero, enojón. Decía mi papá, ¿verdad? Me decían cerillito, ¿verdad? Porque con cualquier cosa me encendía, ¿sí? Pero cuando Dios hace un milagro en esa área de nuestra vida, eso sí cambia nuestro destino. Eso sí cambia nuestra familia. Eso sí restaura nuestros hogares. Y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿De qué sirve que Dios te pueda proveer un gran recurso económico, una buena oportunidad de trabajo, un buen proyecto, si al final vas a seguir en la misma condición? De nada sirve. Y el que a veces recibamos un milagro de eso no quiere decir que realmente Dios esté obrando de acuerdo a su propósito. Muchas veces esas situaciones empeoran. Y yo muchas veces me he atrevido a decir, eso que parecía bueno, no venía de Dios. No venía de Dios. Te lo envió el mismo diablo, ¿verdad? Eso que parecía tan bueno, te lo envió el mismo diablo. ¿Para qué? Para dañarte. Para el propósito que tiene el enemigo, para dañar, para robar, para destruir el propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida. Familia, hay muchas cosas que podemos hacer sin Dios, sí. Hay muchas cosas que tú puedes lograr sin Dios. Pero la Biblia dice que no podemos hacer nada sin Dios. Sí, no podemos hacer nada de la vida y del propósito que Él tiene para nosotros fuera de Él. Pero sí podemos hacer muchas cosas y cosas aparentemente buenas, ¿sí? Podemos alcanzar metas, desafíos, proyectos, pero estar lejos, estar ciegos, no ver nuestra verdadera condición y no estar satisfechos en Dios. Y en la actualidad necesitamos orar por discernimiento. El discernimiento es esa claridad, que pueda venir una claridad a nuestra vida. Sobre todo cuando el enemigo quiere venir sutilmente y decirnos, comienza a hacer esto, comienza a darle lugar a esto, comienza esta relación ahí media extraña, ¿verdad? Y media inapropiada, pero que no es tan malo, tú puedes, necesitas, etcétera. ¿Cómo viene el enemigo? Viene con anzuelos, ¿verdad? El enemigo no viene y te presenta una tentación así, pues esto te va a llevar a la ruina. No, te va a tirar un anzuelo de tú quieres ser feliz, tú te mereces esto, ¿verdad? O sea, y nosotros en un mundo donde todos buscamos nuestra felicidad, donde todo te dice lo que tú quieras, haz, ¿verdad? Lo que te haga feliz, sigue a tu corazón. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. Engañoso es el corazón. Pero el mundo nos dice, sigue a tu corazón. Y ahí entra, ¿verdad? Disney y las películas y todo esto que nos habla acerca de un pensamiento pues lejos de considerar el propósito de Dios. El problema es que muchas veces no medimos las consecuencias a largo plazo. Pensamos que no pasará nada, pero siempre habrá consecuencias de elegir, porque elegimos ver de manera distorsionada. Siempre habrá consecuencias. Una pequeña decisión de escoger por nosotros mismos puede alterar el rumbo. Imagínate que un barco se desvíe por poquito. Un avión, imagínate que se desvíe por poquito. No pasa nada, nomás recarga poquito el volante. No lo muevas, nomás recárgalo poquito. Tú, a largo plazo, ¿cuánto crees que sea el daño? y familia, nuestra vida está apuntada hacia la eternidad. Y tú y yo deberíamos de tener nuestra vista, nuestra mirada bien puesta a las cosas eternas para no perder el rumbo. Por eso la ansiedad nos distrae, porque la ansiedad nos ata a esta tierra.
el deseo de querer más cosas terrenales nos aparta nuestra vista del propósito de Dios. Y perdemos de vista lo más importante. Y cuando va pasando el tiempo, los años, no nos damos cuenta que esa pequeña decisión nos alejó del propósito de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios, a buscar la instrucción de Dios, a comprometernos con Dios a ese punto de no permitirnos pequeños cambios, pequeños desvíos. Y si en algún momento nos equivocamos, porque nos podemos equivocar, aún tratando de agradar a Dios, yo creo que muchos hombres de Dios, tratando de agradar a Dios, se equivocaron, se desviaron. Pero cuando nos desviamos, tenemos la gracia de Dios para en arrepentimiento decirle: Señor, iba mal. El problema es que muchas veces no reconocemos que vamos mal. Nos seguimos convenciendo: no, es que yo voy re bien, ¿verdad? No, es que yo pues no soy tan malo. No, es que yo trabajo mucho. No, es que yo no tengo ningún vicio. No, es que yo no hago. Y nos convencemos a nosotros mismos de que estamos bien. Y no tomamos responsabilidad de decir: ¿sabes qué? Cosas como si hay orgullo. Qué extraño es escuchar a alguien que diga: soy orgulloso, o tengo un problema con el orgullo y Dios está tratando con esa parte. Es extraño escuchar a una persona que diga: soy alguien religioso. Por lo general no nos consideramos, y más nosotros, ¿verdad?, que decimos que no tenemos una religión, sino que tenemos una relación con Dios. A veces somos los más religiosos, ¿sí? Porque la religión es tratar de agradar a Dios, es tratar de seguir a Dios, es tratar de encontrar algo de Dios fuera de Él. Eso es religión, ¿sí? Religión es tener un montón de cosas, conceptos que según estamos haciendo algo bueno, estamos sirviendo, estamos ayudando al prójimo, pero sin que esté Dios ahí. Cuando no está Dios, es algo religioso. ¿Y cuántas cosas nos encontramos haciendo sin Dios, sin una instrucción de Dios? Entonces, el problema es que no medimos muchas veces la consecuencia a largo plazo. Y después nos preguntamos: ¿por qué no vemos a Dios? ¿Por qué no vemos las promesas de Dios? ¿Por qué no vemos el respaldo de Dios? Y esto lo podemos ver en muchas situaciones cotidianas. Porque así como venimos a la iglesia y nos podemos arrodillar y podemos danzar y podemos estar aquí en cada reunión y podemos levantar las manos, después corremos a otros lugares a arrodillarnos de la misma manera y a rendir nuestro corazón de la misma manera. Y seguimos siendo los mismos, teniendo idolatría en nuestro corazón. Y la verdadera problemática es la ceguera. Es la ceguera espiritual de la iglesia hoy en día. Por obra del enemigo, por nuestra carne, por lo que comentaba hace un rato, al no poder tocar nuestra eternidad, al no poder permanecer enfocados en lo que realmente Dios tiene para nuestra vida, que es un propósito mayor a lo que tú y yo podemos alcanzar en esta tierra, perdemos de vista el propósito y vivimos una vida muchas veces miserable, como la vivía este hombre. ¿Cómo era la vida de este hombre ahí? Pues vivir de miserias, vivir de sobras, vivir de ahí de repente cuando se pueda, y a ver en qué momento voy a saciar mi hambre. Ahí cuando se pueda, a ver en qué momento, pues cuando alguien se apiade de mí, voy a tener una conversación. Miserias en todos los aspectos de su vida, laboralmente, relacional, en su manera de relacionarse, de la misma manera, en su familia. ¿Qué es lo que podía ofrecer si lo que tenía era miseria? Pues lo que ofrecía era miseria. Mientras sigamos buscando agradarnos a nosotros mismos o agradar a este mundo, seguiremos siendo
enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con la persona que no puede ver? No puede distinguir lo lindo de lo feo, ¿verdad? No puede distinguir lo limpio ¿de qué? De lo sucio. De igual manera, a nivel espiritual, cuando hay ceguera no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y a veces nos encontramos ahí, familia. ¿Será bueno o será malo? ¿Será bueno que tome este trabajo o será malo? A veces cuánto batallamos para distinguir. ¿Sí? A lo mejor en nuestro deseo de buscar la voluntad de Dios nos detenemos, pero la realidad es que podemos reconocer que batallamos. ¿Será bueno hacer esto? ¿Será bueno llegar tarde hoy? Porque acuérdense que son en las pequeñas decisiones donde se empieza a distorsionar. ¿Será bueno, será malo si me tomo otros 2 días? ¿Será bueno, será malo si voy con esta persona? Bartimeo era, ¿por qué era conocido Bartimeo? Por su discapacidad, ¿no? Su identidad se basaba en su incapacidad de ver. Y familia, muchas veces así nos identifican. Tú puedes identificar a personas por sus incapacidades. No es que esta persona es así. Con esta persona no vayas ni se te ocurra porque es muy especial, ¿verdad? Pueden decir, mejor no le pidas a esta persona porque es incapaz de ayudar a alguien. ¿Sí? Bartimeo era conocido por su discapacidad y su identidad se basaba en su incapacidad de ver. Este hombre gritaba buscando llamar la atención de Jesús, pero la gente alrededor, ¿qué es lo que hacía la gente alrededor? Buscaba silenciar la voz de aquel que buscaba salir de su condición. Familia, y hoy de verdad parece increíble porque a veces en la misma iglesia, cuando alguien está tratando de salir de su condición, a veces nosotros mismos somos los que tratamos de, no, tranquilo, ¿verdad? No, llévatela tranqui. A veces en la misma familia, ¿verdad? Increíble. Cuando un joven quiere buscar a Dios, cuando quiere decir, pues voy a empezar a buscar de Dios, congregarme, a veces parece que la misma familia es la que dice, no vayas tanto. Hoy no vayas. Sí. Hoy no sirvas. Dice que muchos trataban de silenciar a este hombre. Y muchas veces como hijos de Dios nos dejamos influenciar por las voces y dejamos de lado el llamado de Dios. ¿Sí? Qué terrible. Ojalá y no nos encontremos nunca, porque la Biblia habla acerca de aquellos que estorbamos y que somos piedra de tropiezo para otros. Ojalá, familia, nunca se nos ocurra el estorbarle a alguien para que tenga una perspectiva correcta, un enfoque correcto en Dios, sino que seamos de los que, dice la palabra, bienaventurados los que reconcilian, ¿verdad? Los reconciliadores. A veces somos los que metemos ahí ¿sí viste cómo te dijo? ¿Sí viste cómo te miró? ¿Sí viste cómo te saludó? A veces somos los que promovemos, ¿sí viste? Como que hizo una cara rara, ¿verdad? Y el otro enfermo, ¿no? De diarrea. ¿Sí viste cómo se fue rápido? Pues sí, se estaba haciendo, ¿cómo crees que saliera, no? Hasta me vio directamente, ¿verdad? Que me vio y quitó su vista rápido para no verme. Pero, familia, muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por las voces y dejamos de lado el llamado y la voluntad de Dios. Porque hay una palabra que define esto, que es cortoplacistas.
¿Qué es esto de no medir las consecuencias a largo plazo? Todo lo medimos no va a pasar nada ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué cuando se hace un hábito? ¿Qué cuando se hace una costumbre? ¿Qué cuando lo haces ya en un momento trascendente en tu vida? Como no vemos una repercusión o consecuencia inmediata, creemos que no lo va a haber nunca. Pero familia, tarde o temprano aprendemos la lección de que todo desvío va a tener su consecuencia a su tiempo. Y tenemos un Dios, hace rato cantábamos, Dios, eres santo, por eso les decía, santo por siempre. ¿Qué es que Él es santo? Él es justo. Y Él no es que de repente se le va a olvidar, Él es justo siempre. El profesor Joel me contaba de alguien, no acuerdo bien la historia, pero me decía de un hombre que fue acusado, no sé si por matar o algo así, y le compartieron de Cristo. Su vida había sido todo un desastre, ¿no? Y no sé si compuso un himno o algo así, era una persona. Pero cuando lo estaban sentenciando, él dijo, hizo una confesión, ¿verdad? Y él dijo que en esta tierra lo estaban juzgando por sus actos, que iba a vivir la consecuencia de sus actos, pero en ese momento iba a pasar a la eternidad, porque lo iban a fusilar, pero que en ese momento lo iban a pasar a la eternidad y él iba a recibir misericordia. Pero lo impactante de su confesión es que hoy me están juzgando por mis actos. O sea, esta es una consecuencia de mis actos. Pero bien puesta su fe en Dios. Y aunque voy a morir y me van a fusilar ahorita, Dios me ha perdonado. Sí. Oh, qué tremendo, ¿no? Qué perspectiva. Eso es lo que uno diría, un verdadero hombre, ¿verdad? Hoy estoy aquí. Aquí me han traído mis decisiones. Hoy estoy aquí, me han traído todas esas distorsiones, me han traído hasta este punto. Sí. Sé que puedo estar mejor, porque Dios puede limpiarme. Pero hoy estoy aquí. Bartimeo reconoció, dijo, yo estoy aquí por mi condición. Y lo que pido es, Jesús, ten misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque no era un derecho. Él estaba ahí por la realidad de su condición. Yo estoy aquí porque soy ciego. Pero si tienes misericordia de mí. O sea, lo que hizo Bartimeo no fue cualquier cosa. A veces hay personas que están en esa condición y lo ven como un derecho, ¿verdad? El que se les tiene que dar. Pero Bartimeo dice, yo estoy en una condición que no puedo ver. ¿Sí? Esta es mi condición, pero ten misericordia. Si hoy estamos permitiendo que la vergüenza o el conformismo eviten que cumplamos el llamado de Dios, ¿en qué aspectos? En nuestro matrimonio, ¿qué va a decir? Ahora me voy a decir que ahora sí ya soy cristiano, ¿no? O con nuestros hijos, en instruir a nuestros hijos. ¿Qué me van a decir? Porque lo disciplino, porque le llamo la atención, porque le pido cosas que para el mundo es normal. Van a decir que en un futuro puede que veamos las consecuencias. Tal vez de un hijo que elija a una persona incorrecta y que arruine su vida. Tal vez en nuestro matrimonio. Podemos ver las consecuencias de no acatar el llamado hoy, familia. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que tú entiendes que Dios te está pidiendo en este tiempo? Que hagas, que definas en tu vida. Y si no lo haces,
Si no atiendes el llamado hoy, ¿cuál será la consecuencia dentro de algunos años? Bartimeo hizo bien 3 cosas. Primero, llamó a Jesús por la razón correcta. Debemos ser personas conscientes de que necesitamos misericordia de Dios en nuestra vida, reconociendo que le necesitamos a Él por la razón correcta. Segundo, encontró el tiempo correcto para buscar a Dios. ¿Encontró el qué? El tiempo correcto para buscar a Dios. El tiempo correcto es hoy. Jesús no volvió a pasar por Jericó. Si tú revisas la historia, el contexto, Jesús no volvió a pasar por Jericó. Ese era el único momento para acudir al llamado. Y Dios es un Dios justo. Él cumple su justicia en anunciarte las buenas nuevas. Él cumple su justicia y su bondad en darnos oportunidad, en avisarnos, en advertirnos, en decirnos, date cuenta. Bartimeo encontró el tiempo correcto para buscar de Dios. Yo a veces le digo a los jóvenes, aprovecha ahorita. No, pastor, es que todavía me falta esto. Es que cada vez se va a poner más difícil. Siempre es mi argumento con los jóvenes. Cada vez va a ser más difícil. Cada vez vas a tener más responsabilidades. Si ahorita tienes responsabilidades, pues sí, yo sé que es un desafío. Todos tenemos desafíos para apartar un tiempo, para responder a Dios, para servir a Dios. Pero cada vez va a ser más complicado el tiempo. Hoy es el día correcto para buscar a Dios. Y tercero, clamó a la persona correcta. Clamó a la persona correcta. Jesús, Hijo de David, ten misericordia. ¿Cuántas veces pegamos gritos y buscamos a las personas incorrectas? El único que puede cambiar nuestra vida y transformarnos es Jesús. Él es el único. Jesús, qué increíble que detuvo su agenda. ¿Y a dónde iba Jesús? Iba a la cruz. Pero qué tremendo, ¿no? Pero se detuvo en medio de la multitud para escuchar la voz de Bartimeo. El Señor tiene la capacidad de tener todo. O sea, a Él no le preocupa que ahorita que la guerra, que el petróleo, que lo que sea. Él se detiene. No es como nosotros, ¿verdad? Que sí, pero rápido, ¿verdad? Vamos a arreglar esto rápido. No, Él no es así. Él no dice como nosotros. Él se detiene. Y aunque Él no quiere que duremos mucho en la dificultad, en la adversidad, Él se detiene. El Señor tiene la capacidad de tener todo y de volver sus ojos de misericordia para uno que hoy necesite misericordia. Hoy pudiéramos estar todos aquí ciegos y pudiéramos salir de la misma manera. Pero si alguien reconoce su condición y pide misericordia de Dios, hoy Dios está dispuesto a detener todo y que no importe que todos nos queramos ir, que todos queramos ir a regresar a casa, a ver un partido, descansar, atender ciertas cosas. Dios está dispuesto a detener todo para volver sus ojos misericordiosos sobre aquellos que puedan decir, Señor, yo soy un Bartimeo. Y solo aquel que se sabe necesitado reconoce a Jesús como Señor. Jesús sabía todo lo que este hombre necesitaba. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que necesitaba este hombre? Claro que Jesús sabía, pero le hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Y por qué le pregunta a Jesús a este hombre, ¿qué quieres que te haga? Era para saber cuál era su prioridad. Para saber cuál era su prioridad. Imagínate que hoy Jesús viniera y que te dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Uy, pues déjame escoger, ¿verdad? Sí. ¿Qué será? ¿Cuánto? ¿Cuál es tu prioridad?
Salomón reconocido en la Biblia por Dios, porque cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, la respuesta de Salomón impactó la vida de Dios. O sea, en ese sentido, y Salomón le dice, dame sabiduría. Imagina, Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice, por cuanto me pediste sabiduría, ¿sí?, y no me pediste otras cosas, te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas y te voy a dar todo esto. Pero qué tremendo. Por eso a veces hay que poner atención cuando Dios pregunta algo, ¿sí? Pero la realidad es que nuestra respuesta muchas veces refleja la condición de nuestro corazón. Ahora que lo sabemos, porque pues decimos, pues ahora sí me voy a detener a pensar a qué voy a pedir. Sabiduría. Pero Dios ve nuestro corazón. Lo que realmente me estás pidiendo es riqueza, te diría Dios. Pero, ¿qué pedirías? ¿Qué quieres que te haga?, le dice Jesús, para saber cuál era su prioridad. La ceguera espiritual, en ese sentido, en el sentido de Bartimeo, no se podía prevenir. Él nació siendo ciego, pero sí se podía sanar. Y sabes, hay cosas, yo me he dado cuenta, y aquí está Vivi, lo puede decir, sobre todo ahora que estoy casado, me he dado cuenta, áreas en mi vida que era ciego desde que nací. Y que le digo, es que nunca me había dado cuenta de esto. Yo pensé que era genial, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta que no sé desde dónde traigo arrastrando esto. Esta ceguera a lo mejor viene desde mis abuelos, ¿verdad? No, mi papá no conoció a su papá. Pero hay cierta ceguera que no se puede prevenir, porque a veces nacimos con eso. Y generalmente es ese tipo de ceguera con la que más batallamos, porque esa es la que nos acostumbramos, es la que no nos dimos cuenta, porque toda la vida hemos vivido con ella. Sí. Y cualquier tipo de ceguera es peligrosa. ¿Sí? Yo a veces le hablo al profesor Joel, ¿verdad?, y le digo, le estoy haciendo una seña, y no, se va el profesor Joel. Pero ya sé, él me dice, es que no veo, de aquí para acá no veo, ¿eh? De aquí para acá no veo. Y tú vas a ver que él siempre voltea casi completo, ¿no? O cuando va manejando es como que, porque si no lo hace, puede ser peligroso, ¿verdad? Pero hay ceguera con la que se nace y no se puede prevenir, pero sí se puede sanar, y Dios la puede sanar de una vez y para siempre. Hay ceguera a la que tú y yo elegimos. Hay cosas que tú y yo elegimos no ver. Hay cosas que tú y yo elegimos no hacer. Hay cosas que tú y yo elegimos no decir, no atender. Jesús le dijo que fue por su fe a este hombre, no por obras, no por su estatus, no porque fuera una persona, es que tú eres la persona más influyente aquí. No. Sino por la fe de Bartimeo y la misericordia de Dios es que fue sanado y que fue salvado. El Señor le dijo, pero qué tremendo, y quiero terminar con esto, familia, porque yo creo que la ceguera, cuando hablamos acerca de ceguera y que Dios puede sanar, estamos hablando de algo radical. O sea, no sé si tú has visto personas que por mucho tiempo no vieron, le hicieron una cirugía o les pusieron unos lentes y ven por primera vez. ¿Cómo es? Le cambió la vida, ¿no? Es algo radical, imagínate eso. Imagínate que Dios sane nuestra ceguera. Claro que es. Por eso cuando alguien tiene un encuentro con Dios a ese punto, o sea, es un cambio de vida. Es lo que debería de suceder en nosotros, darnos cuenta, en comenzar a ver con claridad. Entonces es algo radical.
La respuesta a la misericordia de Dios es algo radical. La reacción, el cambio de vida a la misericordia de Dios tiene que ser algo radical. Ponte de pie, vamos a terminar este tiempo, pero quiero terminarte con lo que dice el versículo 52. Y para mí, toda la porción nos habla mucho, ¿verdad? Acerca de nuestra condición y de qué debemos de hacer cuando estamos en esta condición. Pero de verdad que Bartimeo, podemos menospreciar su ejemplo y su historia, pero yo no sé qué pasó después con Bartimeo. Seguramente Dios usó su vida como no nos lo imaginamos. No lo registra, pero yo estoy seguro que fue un hombre de Dios, que no fue alguien que su vida pasó de manera superficial, porque todo lo que él hizo es como que es el ejemplo de alguien que agarró la onda, así de entendió lo que tenía que hacer y caminó con Dios. El Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Pero en el versículo 52 dice que Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo? Escogió seguirle. Y yo digo, qué tremendo. Jesús mismo le dijo: vete, tu fe te ha salvado. O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Gloria a Dios, me agarro, ahorita me voy a ver una película, todo un maratón, ¿verdad? No podía ver, ahora veo. Ahorita me voy a ir al cine. No sé, ¿verdad?, qué hubiéramos hecho. Inclusive voy a ir a ver a las personas, ¿verdad? Imagínate a cuántas personas que conocía. Y ahora decir, ay, yo pensé que eras guapo, ahora sé que no. O yo pensé que estabas feo porque tu voz estaba media rara, pero eres bien, ¿no? O sea, imagínate todo lo que podía haber hecho Bartimeo. En ese momento fue sano, recibió la respuesta, la misericordia de Dios. Vete, tu fe te ha salvado. Pero dice que Bartimeo no hizo nada de eso. Bartimeo eligió y escogió seguirle. No eligió irse a vivir la vida que no había podido vivir. ¿Qué pasaría si Dios nos diera lo que le pidiéramos? Dinero, lujos, una vida desenfrenada, ¿verdad? Todo lo que no he podido hacer, comprar, comer, a todos los lugares que no he podido ir. Pero imagínate decirle: Señor, con todo lo que tú me has dado, te voy a seguir a ti. No lo voy a usar para mí. Bartimeo no eligió irse a vivir la vida que no había podido vivir a causa de su ceguera. Bartimeo eligió la mejor porción. Eligió vivir siguiendo a Jesús, sabiendo que hay uno que será nuestro consuelo, nuestro descanso y nuestra ayuda en medio de las pruebas. Y el Señor hoy nos hace un llamado, y hoy podemos hacer un compromiso radical, gritándole al Señor por encima de cualquier otra voz que nos quiera silenciar. Pero hay uno que hoy quiere detener todo para abrir nuestros ojos y sanarnos de nuestra ceguera espiritual. ¿Qué es lo que vas a elegir? ¿Qué es lo que vas a elegir? Santiago dice: no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos mal. Pero Bartimeo supo pedir y supo qué pedir. ¿Sí? ¿Por qué no levantas tus manos hoy? Y no comiences tu oración así rápidamente, impulsivamente. Deja que el Espíritu Santo pueda guiarte. Porque al final, familia, somos incapaces. Es la verdad lo que dice Santiago: no sabemos pedir. Y aún para pedir necesitamos ser guiados.
Gracias, Señor, porque hoy tú estás aquí con tu presencia a través de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y hoy es como si pasaras en medio de nosotros, Señor, como tus hijos, como tu pueblo. Y tenemos la oportunidad de acercarnos a ti. Cada día, Señor, podemos ir a ti. Y no te cansas, Señor, de que podamos estar poniendo nuestras peticiones cada día, cada mañana. Mientras estamos en esta tierra, caminando, expuestos al pecado, expuestos a las luchas, expuestos al dolor, expuestos al temor, a la preocupación, tenemos que reconocer constantemente que te necesitamos a ti, Señor. Hoy pedimos un milagro especial, Señor. Haz un milagro, Señor. Haz el milagro ahí en nuestra carencia, Señor, en nuestra verdadera necesidad. No en la necesidad superficial, que, Señor, si tú, de hecho tú prometes que si buscamos lo primordial, tú vas a añadir todo lo demás. Pero no es el objetivo, Señor. No queremos manipular, porque conocemos la palabra, conocemos ejemplos de la palabra, conocemos ejemplos de oraciones. Y hoy pudiéramos estarte pidiendo misericordia, pero la realidad es que puede seguir habiendo orgullo. Ven, Espíritu Santo, y revélanos, revela nuestra condición. Hay tantos ejemplos en la palabra de que tú sanaste a personas de su vista. Algunos estaban muertos y los resucitaste. Sanaste a enfermos, a personas que estaban en opresión, los liberaste. A personas que estaban atadas, las liberaste, Señor. Y hoy aquí, Señor, solamente entendemos una cosa, y es que tú eres la fuente, Señor. Y no te buscamos a ti para que nos dé todo lo demás. Te buscamos a ti porque eres lo que necesitamos. Lo que necesitamos, Señor. Lo único que puede transformar mi vida es conocerte a ti, Señor. Es el que te pueda realmente escuchar. Es el que te pueda realmente conocer a ti. Y el que te pueda reconocer, te pueda dar el lugar a ti. Ayúdame, Señor, a todas aquellas cosas que compiten contra ti puedan perder, Señor, su valor en mi corazón. Pueda darme cuenta, Señor, que a lo mejor, aunque se haya hecho un hábito, necesito renunciar a ellas. Pero no solamente como un conocimiento, sino una realidad que te necesito a ti, Señor. Te necesito a ti. Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre toda y cualquier otra necesidad física, emocional, Señor, material. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Señor. Ven y sé una realidad, Señor. Ven y sé una realidad. Y ayúdame a permanecer en ti. Ayúdame a permanecer en ti. Este proceso, esta dificultad que estoy pasando, Señor, úsala para estar totalmente delante de ti. Y donde quede al descubierto, Señor, cualquier engaño que pudiera haber en mi vida, para entonces poder hacer una corrección. Para entonces elegir vivir de acuerdo a tu propósito, no atado, Señor. Para elegir de acuerdo a tu propósito, no enfermo, Señor. Donde nada tenga el poder en mi vida, Señor, más que tú. Que tú seas el único que tienes el poder en mi vida.
la autoridad en mi vida, Señor. Que tú eres el Dios soberano, Señor. Aquí estamos, Señor, nos ponemos delante de ti. Nos ponemos delante de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Hay tantas cosas que van a cambiar. Nuestra oración va a cambiar. Nuestro clamor va a cambiar. Nuestra alabanza va a cambiar. Nuestro servicio va a cambiar, Señor. Nuestras actitudes van a cambiar, Señor. Ven, Espíritu Santo. Queremos darte lugar. Queremos darte lugar. Yo sé que tú no tienes prisa, Espíritu Santo. Y tú quieres que nos tomemos el tiempo para buscarte. Vamos, sigue levantando tu voz en oración. Levanta tu voz. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Es el que restaura la vida del que estaba perdido, Señor. Tú eres el que das esperanza al que no tiene. Tú eres el que das alimento al que no tiene. Tú eres el que das sustento. Tú eres el que das fuerza, valentía, Señor, al que no tiene, al que ya no encuentra en sí mismo, al que reconoce que no tiene lo suficiente, al que reconoce que no alcanza, al que reconoce su pobreza, al que reconoce, Señor, su condición. No hay, Señor, tu palabra dice que no hay ninguno bueno. Todos estamos, Señor, iguales delante de ti. Todos estamos iguales delante de ti. Queremos creer en ti. Queremos poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, Jesús. Oro, Señor, que podamos ver tu mano en cada persona que hoy está aquí, que te está reconociendo a ti. Si hay alguien que nunca te había reconocido de esta manera, si hay alguien que siempre había pedido en su propia sabiduría, Señor, por las situaciones, pero que hoy está entendiendo, está siendo guiado por tu Espíritu Santo, Padre, oro, Señor, que es aquí donde comienza un cambio, Señor. Es aquí, Señor, donde llevas nuestra vida, donde nos pastoreas, donde nos diriges, Señor, donde nos llevas hasta el lugar donde nos quieres llevar, donde llevas a nuestras familias al lugar donde quieres llevarlas, donde llevas a esta congregación al lugar donde quieres llevarlas, Señor. Estamos aquí, estamos orando, Señor. Estamos orando para que se haga tu voluntad. Estamos orando, Señor, para que podamos entender el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros, el llamado que le has hecho a cada joven, Señor, a cada hombre que hoy está aquí, a cada mujer, Padre, para que pueda haber entendimiento entre nosotros. Inclusive para que podamos llevar a otros que no pueden ver, a otros que están ciegos, podamos llevar al que puede sanarlos, al que puede sanar su ceguera, Señor. No seamos de los que no hacen caso, de los que no ayudan a otros, Señor, a que vayan a ti, sino que seamos, Señor, de los que pueden llevar a una persona delante de ti. No a un evento, no a un lugar, sino a los que podemos llevar personas delante de ti, Señor. No necesitamos una actividad especial. Podemos ir con alguien en ese lugar, Señor, acercarlo a tu presencia y orar, Señor, que puedan ver, que ahora te puedan ver, Señor, que puedan ver la realidad que tú tienes delante de ellos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Aún en medio de nosotros, Señor, que a lo mejor hay algún grado de ceguera, Señor, ayúdanos a llevarlos
a ti, Señor. Nosotros no somos los que los vamos a sanar, pero sí podemos llevar las buenas nuevas dentro y fuera de este lugar, Señor. Y aún nosotros mismos, Señor, exponernos para ser restaurados. Para ser restaurados, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en medio de este tiempo, antes de que termine este año, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias porque va a valer la pena, Señor, lo que podemos recibir de ti, que siempre será mucho más grande, mucho más bueno de lo que nosotros podemos conseguir. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en mi vida. Vamos, dile gracias por lo que tú quieres hacer en mi vida. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi matrimonio. Toma, si está tu esposa ahí, toma su mano. Dile gracias por lo que tú vas a hacer en mi hogar, en mi familia. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi trabajo. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi escuela. Gracias por lo que tú vas a hacer a través de mis estudios. Gracias por lo que tú vas a hacer en mis hijos. Gracias por lo que tú vas a hacer en mi esposa. Gracias por lo que vas a hacer en mi esposo. Vamos, dale, Señor, gracias. Sí queremos, Señor, porque sí estamos dispuestos a cuando tú nos sanes, cuando tú restaures, entonces vivir de acuerdo a ese propósito, Señor. Vivir de acuerdo a ese propósito. Cuando recibamos, Señor, esa misericordia, no vamos a vivir para nosotros mismos. Cuando vivamos tu misericordia, Señor, no vamos a desperdiciarla, Señor, para nosotros mismos, sino va a ser usada para glorificarte a ti, Señor. Si tú me sacas adelante, si tú me sacas adelante, Señor, si tú me salvas, Señor, si tú haces un milagro en mi vida, Señor, va a ser para alabarte a ti, va a ser para seguirte a ti, para seguir caminando contigo. No va a ser para alejarme de ti, no va a ser para llevar mi vida a mi manera, va a ser para caminar contigo, va a ser para convertirme en un seguidor tuyo, Señor, va a ser para convertirme en un discípulo tuyo. Va a ser para convertirme, Señor, en un instrumento tuyo. Y para no apartarme, Señor, ninguna situación de maldición, Señor, sobre nuestra vida va a permanecer y va a perseverar. Tú obrarás, Señor, pero la actitud y nuestra respuesta es esta. Queremos poner la prioridad, Señor, que eres tú, y que será para eso, Señor. Queremos vivir para ti. Queremos ser una congregación, una familia, una iglesia, Señor, que escoge vivir para ti, para seguirte a ti, así como lo hizo Josué, Señor. Yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Y echamos toda duda y todo temor de que no podremos. No, Señor, hoy nos determinamos a seguirte a ti y vamos a elegir, y te vamos a elegir en cada situación, aún en las cotidianas, Señor. Vamos a preferirte a ti, Señor. Bendice, Señor, prospera aquellos que están decidiendo por encima de ellos mismos y te están eligiendo a ti, decisión tras decisión, día tras día. Están eligiendo, Señor, aún en contra de su propia carne, aún en contra de sus propias familias, aún en contra, Señor, de sus amigos, aún en contra de esta sociedad. Bendice y prospera el camino, Señor, de los que te están eligiendo a ti. En cada decisión, por más pequeña que sea, Señor, siempre habrá un respaldo tuyo, de tal manera que no tendremos temor de elegirte, de obedecerte, de seguirte. Gracias, Señor. Hoy hablo, Señor, que viene un espíritu de valentía, Señor, no como algo repetitivo. Hoy hablo que viene un espíritu de poder, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, para elegirte, para decidirte a ti, sobre cada hombre y cada mujer, Señor. Gracias sobre cada joven. Gracias, Señor, porque tú nos estás capacitando, tú nos estás sanando y tú nos estás restaurando para llevar la vida abundante, Señor, para llevar la vida con tus promesas.
para experimentar tu poder y lo sobrenatural, Señor, lo que nosotros no podíamos lograr, alcanzar. Señor, tú lo vas a hacer a través de nuestra obediencia, a través de nuestra rendición y a través de porque nuestra fe se manifiesta en obediencia, Señor, en convicción y en decisiones, en resoluciones, en aquello que no sabíamos. Hoy, Señor, hay una resolución en nuestros corazones y es determinarnos. Y vamos a ver, Señor, tu gloria y tu poder en medio de nosotros. Vamos a ver tu gloria y tu poder en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias. Bendigo cada familia que hoy está aquí y que está aceptando el llamado que tú les estás haciendo, Señor. Quebranta y sigue quebrantando todo orgullo y todo corazón que había estado endurecido, pero que hoy se está abriendo a tu palabra y a tu voluntad. Sigue quebrantando, deshaciendo, Señor, toda obra, Señor, que estorbaba y que nos impedía y nos incapacitaba para poder acercarnos y para poder verte a ti, Señor. Gracias te damos, gracias te damos y te damos toda la gloria a ti. Te damos toda la alabanza a ti, al único que es digno, a nuestro Salvador, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al que nos limpia, al que nos limpió y nos sigue limpiando y nos sigue apartando y sigue obrando en nuestra vida. A ti te damos toda la alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor, de que nuestras vidas te sirvan, sean usadas como tú las quieras usar, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a Dios por lo que Él está haciendo. Gracias, Señor. Bueno, un aplauso más fuerte para que se escuche hasta allá fuera. Qué bendición poder recibir esta palabra el día de hoy. Seamos más como Bartimeo, ¿verdad? Busquemos la razón correcta y el tiempo correcto para poder adorar a nuestro Dios, para llegar a Él así con dolor en el alma, quizá dañados, ¿no? Yo recuerdo una vez, ahorita se me vino a la mente, una noche llegó mi hijo tarde de la prepa y yo le llamé y me dice, ya voy para allá, mamá. Llega y él venía golpeado, recién entró a la prepa. Pues tú como mamá, como padres, le hacen algo a tus hijos y al día siguiente nos presentamos en la prepa. Yo lo acompañé, pero yo lo que quería es que él viera que yo estaba ahí con él. O sea, que él no estaba solo, que no iba a luchar solo, que yo estaba ahí con él, que no iba a pasar esta situación solo. Llegamos, el chico jamás apareció, jamás regresó a la prepa, no sabemos por qué, gloria a Dios. A lo que voy con esto es que mi hijo en ese momento me buscó a mí como su madre. Dice la palabra que aún nosotros siendo malos les damos cosas buenas a nuestros hijos. Él me buscó a mí, entonces por una razón correcta, en el tiempo correcto, porque él pudo haber tomado otra decisión y haber buscado otra cosa, a sus amigos, a tomar represalias, a hacer las cosas diferente, ¿no? Pero él tomó la decisión de buscarme a mí como su madre. Y yo pues como leona, ¿no? Obviamente con la palabra, obviamente oré por él y Dios hizo justicia. Entonces ahorita me recuerda esta palabra, mi hijo buscó la razón, el tiempo correcto y a la persona correcta. Así nosotros como hijos de Dios debemos de buscar la razón correcta para adorarle, para buscarle. Si mi alma está afligida, si mi alma tiene dolor, yo tengo que correr a Dios. En el tiempo que yo tengo ese dolor, yo tengo que correr a Dios. Entonces, con esta palabra nos vamos a orar por nuestros directores, para que Dios siga obrando en ellos, ¿no? Y siga trayendo esta palabra. Padre, te damos gracias por la vida de nuestros directores, Señor. Sabemos que ellos han caminado en obediencia, Señor. Sabemos que tú les has dado palabras, Señor. Que aún ellos en dificultades, Señor, ellos siguen aquí al pie, obedeciéndote, Señor. No haciendo caso a otras situaciones, Señor. Ellos están aquí por amor a ti, Padre. Por este ministerio que les has dado. Oramos por sus vidas, Señor.
por su trabajo, por sus hogares, Señor, por su hija Eliana, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos sus generaciones, Señor. Hoy sabemos que ellos están aquí con un propósito hermoso y maravilloso, para que nosotros podamos seguir conociendo tu palabra, sigamos estudiando este libro tan maravilloso que nos dejaste, Padre. Y nosotros somos esas ovejas que ellos abrazan. Así que fortalecemos sus vidas, renovamos sus fuerzas cada día, Señor. Que esta semana inicie de la mejor manera, con un corazón honesto, Señor, hacia ti, con un corazón agradecido siempre, Padre bendito. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Que no falte alimento espiritual en su casa, Señor. Que en cada situación que ellos enfrentan día a día, tomen la decisión correcta y el primer filtro seas tú, Padre bendito. Damos gracias por todos los que estamos aquí, que ya vamos de regreso a nuestras casas. Vamos llenos, Señor. Llenos de aquí al miércoles, Padre, para que sigamos entendiendo más de tu palabra, conociéndote más, para saber cómo hablar contigo, Señor, en esas noches, en esas angustias, Padre. Hoy te pedimos, Padre, por todos los que estamos aquí, para que lleguemos con bien a nuestra casa. Y esta palabra que hoy ha sido dada, la atesoramos en nuestro corazón y vamos a compartirla con las personas que veremos en esta semana, en nuestro trabajo, en nuestras casas, Señor, en lo que hacemos, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no nos vayamos como llegamos, que nos vayamos aún mejor, aún más llenos de tu presencia. Que tu presencia se vaya con cada uno de los que nos iremos, Señor, en esta tarde, Señor, a gozarnos y a seguir glorificándote. Y que cada persona que nos observe, Señor, nos observe con amor, Señor, como queriendo, Señor, queriendo de lo que tú nos has dado. Que nos observe y diga: Él es un hijo de Dios, ella es mi hija, es una hija de Dios. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, un aplauso para Dios. Y bueno, pues como saben, las señoras de aquí de la iglesia nos prepararon unos ricos alimentos. Hay talento para que podamos sembrar en eso, ¿sí? Que estén muy bien y pues excelente semana.